Damos la bienvenida en este espacio a la abogada Frida Gómez. Bienvenida, abogada. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros unos minutos. Hola, querido, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Como siempre, es un gusto platicar con la octava. Muchas gracias, abogada Frida Gómez. ¿Le parece si platicamos un poquito de entrada de algo que se está convirtiendo ya pareciera ser, algunos dicen, pues en algo que no podría suceder? El hecho de que el gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat, pues se considera presidenciable y él mismo ha dicho que incluso pues podría ir por los colores del tricolor, aunque muchos consideran que en realidad la relación de Alejandro Murat con el presidente Andrés Manuel López Obrador más bien lo habría hecho acreedor a obtener alguna embajada, como ha ocurrido con otros gobernadores. ¿Cuál es tu perspectiva de entrada, pues de esta declaración que algunos consideran aventurada, otros dicen pues es una estrategia? ¿Cómo lo ves, abogada? Me parece muy importante comenzar con el contexto de lo que sucedió en Oaxaca por el reconocimiento de que se hayan llevado a cabo elecciones totalmente libres en las que prácticamente la ciudadanía pudo decidir de manera generalizada y por una mayoría bastante notoria que el PRI dejaría de gobernar en esa entidad y que ahora quién será gobernador será Morena con Salomón Jara. Me parece un dato interesante y muy importante porque eso habla de que en este caso Alejandro Murat como gobernador de Oaxaca no solo garantizó elecciones que se llevaron a cabo en un contexto de seguridad, sino que mantuvo decoro y que mantuvo diligencia dentro de su cargo al no intervenir. Y eso lo agrego en el contexto de las acusaciones que ha recibido al momento de su destape, que ahorita vamos para allá, que creo que es la parte más importante, pero al momento en que Murat se destapa, recibe acusaciones bastante fuertes por parte del expresidente Vicente Fox, diciéndole que cómo se atreve si prácticamente le entregó la plaza a Morena, unas expresiones muy utilizadas en el argot de los narcotraficantes, pero independientemente de las expresiones, prácticamente parecería que para el expresidente Vicente Fox, un gobernador tendría que intervenir hasta el punto de hacer ganar a su propio partido. Qué bueno que este no fue el caso, qué bueno que no lo hizo Murat, qué bueno que no observamos en Oaxaca tácticas hostiles en contra de grupos opositores, como sí se observó en Tamaulipas, en donde hubo grupos que intervinieron a las personas que realizaban trabajo de campaña, que realizaron todo tipo pues de actos en contra de la democracia y que finalmente el pueblo habló. Y ya particularmente sobre los ánimos de Murat, fíjate, a mí me parece muy interesante el contexto que se va construyendo, porque ciertamente Murat, adentro del PRI, me parece que es el menos sucio de todos los que están alzando la mano. Alito Moreno ha sido ya también evidenciado por sus propios aliados, por mexicanos contra la corrupción, que exhibieron varios actos de compra y venta de propiedades a un costo favorecido para sus contactos durante el tiempo que él fue gobernador, y eso que obviamente se suma a los audios en donde se le ha desenmascarado, contratando y pagando millones a asesores con tal de ganar elecciones. Entonces me parece que si el PRI tuviera que elegir entre el menos de los peores, el natural tendría que ser Alejandro Murat y no Alito Moreno. Y ahora, el gran reto y yo creo que la gran oportunidad democrática que se va a presentar es que si Murat se convierte en el candidato del PRI, en el 2024 Morena, que tiene todas las posibilidades de ganar después de los resultados electorales que observamos, tendría también sobre la mesa la oportunidad de construir un gobierno de coalición en el que Alejandro Murat tuviera un papel distinto al de un simple opositor, claro, en el caso de que el PRI compitiera solo y que se lograra posicionar en una preferencia, digámoslo, relevante. Interesante. Precisamente el hecho de que Alejandro Murat goce de alguna o de otra manera del respeto del presidente Andrés Manuel López Obrador, como ocurrió en el caso del gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, pues de alguna o de otra manera lo vuelve pues un poco limpio, como tú utilizabas el término, en el contexto de quienes simpatizan con la Cuarta Transformación. Sin embargo,
para quienes se oponen al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto, por el contrario, más bien los descalificaría en automático. Ya por allí incluso hay quienes se atreven a decir que en caso de que Alejandro Murat de verdad quisiera contender por una candidatura presidencial por los colores del PRI, pues en realidad lo único que estaría tratando de hacer es ser un caballo de Troya para desfondar al PRI y a la oposición. ¿Cómo lo ves, abogada? Pues es que el PRI ya está desfondado. Yo creo que tristemente el propio Alito Moreno, sin querer ser el caballo de Troya, es el caballo de Troya del PRI. Desde el momento en que llegó a este partido, prácticamente ha perdido. Él llega a la cabeza del revolucionario institucional cuando el PRI tenía por ahí de 20 gubernaturas. En este momento, pues prácticamente se ha quedado ya desdibujado, tiene una amenaza de perder el registro en 2024 en varias entidades y no solo en estructura electoral se encuentra desfondado, yo diría que incluso en integridad moral, lo poco que le quedaba al priismo en su ideología, en su forma de sostenerse, pues prácticamente quedó diluido, porque el PRI era un partido de izquierda. Llega un Alito Moreno con ideas que se alían y apoyan a la derecha. El propio PAN los ha exhibido y bueno, de pronto Santiago Krill los tuvo ahí que sanar un poco al decir que ahora son sus aliados, pero prácticamente el PRI está desdibujado a nivel estructura electoral, a nivel ideológico, y ese famoso caballo de Troya, pues ya le sucedió al PRI. Al contrario, me parece que Alejandro Murat, en todo caso, podría ser una alternativa para que si bien el PRI no desaparezca, al menos reafirme lo que en algún momento tuvo como principios de la izquierda y que en ese sentido pueda coadyuvar a que la cuarta transformación continúe con el rumbo que tiene en el país, en vez de estar siendo lo que el día de hoy es, que es pues prácticamente un aliado muy vergonzoso de la propia alianza opositora, pues que ya va prácticamente a diluirse después de los resultados que vivieron. Lo que es un hecho pareciera quedar claro, abogada Frida Gómez, es que incluso con los llamados que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador a los priistas para que recobren o retomen el camino, pues lo que parece muy claro es que incluso el revolucionario institucional se divide en dos. ¿Así lo ves? Sí, totalmente. Es que hay un prismo neoliberal y hay un prismo, digamos, el prismo de la izquierda. Ese prismo cuando se llamaba a votar en la reforma energética, que el presidente les dijo que se iba a ver cuál era el PRI que iba a votar. Me parece que además el PRI neoliberal, entre estos choques que han tenido internamente, pues es el que se quedó operando este partido desde el grupo Atlacomulco, desde la nueva generación de gobernadores, desde estos que ahora son prófugos de la justicia, que fueron bastante corruptos, que tuvieron una inclinación por el dinero, por el poder, por el lujo, por el saqueo, en vez que por el buen gobierno, y también eso explica por qué el priismo, pues prácticamente en los liderazgos reconocidos que llegó a tener y en los liderazgos que sí trabajaron por las comunidades, por la gente, por el pueblo, pues muchos de ellos se fueron de ese partido y prácticamente todo lo que implicaba el priismo orgánico se terminó. Algo que me parece importante para cerrar con esta participación, creo que el PRI en las vías de extinción que se encuentra, todavía podría tener una alternativa de supervivencia de una forma como estilo Partido Verde, como un pequeño partido de un coto que se guarda, y eso lo está manejando la alianza opositora. Ese es el lugar que le han dado al prismo. ¿Quién diría que después de ser el Partido de México, pues prácticamente ahora son el Partido de la Vergüenza de México, porque prácticamente se les carga lo peor que hoy se vive en el país, y aquellos que han tomado el rumbo sensato de justamente respetar al pueblo, respetar la democracia, son llamados traidores por el PRI, pero son reconocidos como demócratas por el presidente. Así es que es un momento de definiciones, querido. Déjame regresar, no me voy tan lejos, no me voy hasta el 2024, me voy al futuro inmediato porque sabemos que las alianzas, la alianza en particular que se opone al gobierno de la Cuarta Transformación, está cerrando filas, incluso salieron en conferencia de prensa a decir que no le van a aprobar ninguna iniciativa de reforma al presidente Andrés Manuel López Obrador.
¿podrían jugar un papel importante estos priistas a los que precisamente tú bien mencionas no forman parte de esa ala neoliberal o se van a tener que cuadrar? Recordemos que dentro del PRI si hay algo que siempre ha existido, es disciplina. Justo, disciplina y desafortunadamente son personas bastante pragmáticas que se quedaron vacías en sus principios y eso nos permitiría pensar que en el momento que vean amenazados sus intereses, pues ellos mismos estarían dispuestos a realizar otro tipo de posturas o de acciones en favor de la 4T. Y es muy curiosa la postura que tiene en este momento Alito Moreno, porque creo que antes de las elecciones mantenían cierta relevancia a nivel de los estados, es decir, para una reforma constitucional todavía era importante que ellos fuesen unos aliados, todavía la reforma energética para que pudiera avanzar en los términos constitucionales que se planteaban se cedió bastante, hubo cambios que el propio PRI sugirió y vaya, creo que al momento en el que más bien van entrando es al punto en el que la mayoría de los que integran su propia bancada ya han tenido coqueteos con Morena, ya han tenido también algún tipo de choque, porque es curioso, pero en la convicción personal del priista, el priista que es priista de izquierda, coincide con Morena y coincide con la 4T en muchas de las cosas, y eso lo vemos en las votaciones en las cámaras, lo vemos en la Cámara de Diputados, a priistas votando por las iniciativas de Morena, y lo vemos también en la Cámara de Senadores. Entonces, me parece que pues prácticamente Alito Moreno está perdiendo bastante control, esa vieja disciplina, él no la ha logrado mantener. Si él lo hubiese logrado mantener, los resultados habrían sido distintos y el PRI probablemente sería una amenaza y no lo que ahora es, que en realidad pues prácticamente es una guarida de personas a las que están o en investigación o que próximamente estarán en investigación por otro tipo de actos todavía más graves. Perfecto. Abogada Frida Gómez, muchas gracias por estos minutos para la audiencia de La Octava. A ti, querido, muchísimas gracias. Siempre es un gusto y a todas y todos que están en tu equipo. Gracias. Al contrario, gracias a ti. El gusto es nuestro.